Buenos días, mis hermanos de la Iglesia Bautista Misionera Canaán de Heredia, Costa Rica. Saludos aquí desde California. Esta mañana el tema del sermón va a ser el significado de la resurrección de Cristo. Pero antes de eso, me gustaría cantar un himno alusivo a esta fecha tan grande, tan insigne, tan poderosa, al recordar al Señor Jesús que resucitó de entre los muertos. Dice así este himno. La tumba le encerró Cristo, mi Cristo, el alba y esperó Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó Cristo, mi Cristo, el sello destruyó Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó Cristo, mi Cristo, y su poder venció Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Lo menos que podemos hacer es exclamar con gran alegría que el Señor Jesús resucitó. Amén. Esta mañana, al cubrir este tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, me gustaría hacerlo no desde el punto de vista apologético, de presentar pruebas de cómo esto sí es cierto, que las mujeres lo vieron, que los ángeles vinieron del cielo, que los romanos, soldados romanos, comenzaron a mentir de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor Jesús, etcétera, etcétera. Vamos a dar por sentado que la palabra de Dios es la verdad. La historia también verifica que la tumba está vacía, que el Señor resucitó ciertamente de entre los muertos y que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios y que volverá otra vez para reinar aquí sobre la tierra. Amén. En Hechos capítulo 17, el verso 31 dice lo siguiente, como el verso 30 también, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es tan verídico, es tan cierto que la palabra de Dios dice que cuando Dios ejecute su juicio contra todas
contra toda la humanidad, dice que ha dado fe, ha dado capacidad a todo hombre, a toda mujer, en creer en Cristo como su Salvador personal, debido al hecho de que Él se levantó de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Sobre esa premisa, pues, de que Él resucitó, quisiera presentar esta mañana 3 razones por qué la resurrección de Cristo es tan valiosa. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hace que esto cobre tanto valor y tanto poder y tanta importancia? La palabra de Dios primeramente dice que la resurrección muestra que su sufrimiento, su muerte en la cruz, logró el perdón de todos nuestros pecados. En 1 de Pedro, capítulo 3, versos 1, dice, capítulo 3, versos 18, dice lo siguiente. Los que tienen sus Biblias, ojalá puedan echar mano de ella y leer conmigo para que miremos que es Dios mismo quien nos habla, no es el predicador. Dice 1 de Pedro 3, 18, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí pues dice la palabra de Dios, sí, que Él es nuestro sustituto, que Él padeció y murió una vez, una sola vez, por usted y por mí, por los pecadores. En otro pasaje dice también en Romanos capítulo 5, versos 6, capítulo 5, verso 6, dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En lugar de los impíos, siendo débiles, sin capacidad para hacer algo por nosotros mismos, ganar crédito, ganar algo de valor delante de Dios y presentarlo. Dice, siendo incapaces, siendo débiles, Cristo murió por nosotros. Y dice también en el verso 8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yendo hasta el versículo 9 y 10 también dice, mucho más pues, estando ya justificados en su sangre, por medio de su muerte, que derramó su sangre en la cruz, por él seremos salvos de la ira, del pago que Dios dará a todos los pecadores que no se han arrepentido cuando Cristo venga en el día final, cuando el Señor juzgue a todos los hombres. Dice que porque estamos justificados en su sangre, seremos exceptuados de recibir la ira de Dios. Y dice en el verso 10 también, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya tenemos pues aquí varios textos en que nos aseguran que la resurrección de Cristo prueba, demuestra que esto es un hecho, esto es una realidad. Veremos también en Romanos capítulo 4, versos 24 y 25. Dice, hablando acerca de la fe de Abraham, nuestro padre de la fe del Antiguo Testamento, que igual que nosotros, él creyó en Jesucristo como su Salvador personal. Dice que esta promesa o esta fe
que le fue contada por justicia a Abraham, no solamente le fue contada con respecto a él, sino, verso 24, con respecto a nosotros, que también somos creyentes igual que Abraham, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado a la muerte en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Dios es el único que nos juzga a nosotros, que nos juzga como pecadores, que nos juzga condenados, que nos puede ejecutar a la condenación eterna. Pero a causa de Cristo, dice que Él más bien ha decretado justificarnos a los que creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. Gloria a Dios. Y la resurrección es prueba, es demostración de que esto se llevó a cabo. Las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario fueron: consumado es. Consumado es. Esa palabra quiere decir que Cristo, mirando hacia el cielo, al rostro de su Padre colgado en la cruz, le dice: Padre, todo está hecho para satisfacer tu justicia, para cumplir con todo lo que tú demandas y requieres, para que yo hiciera la obra de salvación para estos pecadores. Está hecho, está consumado, no falta nada más. La palabra de Dios dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, las piedras de los cementerios se abrieron, no salieron todavía nadie de las tumbas, pero más adelante vamos a ver que sí hubo este acontecimiento. El padre cayó, no respondió nada a su hijo, pero 3 días después confirmó las palabras de Jesús. Con su resurrección, el Padre dijo: sí, Hijo, todo está consumado. Amén. El sello de aprobación del sacrificio de Jesucristo en la cruz a favor nuestro, para limpiarnos de nuestros pecados y lavarnos de toda maldad, ha sido aprobado por Dios. Gloria a Dios. Además de ese significado tan precioso, tan grande, de que Jesucristo ha demostrado con su resurrección que su muerte vicaria, su muerte sustitutoria, su muerte expiatoria ha sido efectiva, valiosa para todo aquel que reciba a Cristo como Salvador personal. Además de eso, que podemos decir: gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dice la palabra de Dios que otro segundo significado de la muerte del Señor Jesucristo es que durante el tiempo de su sepultura venció al que tenía el imperio de la muerte. En el libro de Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, dice acá la palabra infalible de Dios que nos informa de este programa redentivo divino. Dicen en el capítulo 2, verso 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, siendo muy humanos, ¿verdad?, Él también participó de lo mismo. Él también se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, amigos, este
mensaje acá es sumamente precioso. Oh, qué poder tienen estas palabras de nuestro Dios. Aquí nos está diciendo que con su muerte y con su sepultura, estando bajo el dominio de la muerte, luchando violentamente contra Satanás, lo derrotó, le quitó el dominio, el imperio, el hecho de tener absoluta propiedad sobre todos los muertos. Dice la palabra de Dios y en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y en el día del Señor, el día domingo, dice la palabra de Dios que estando ahí desterrado a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, el Señor Jesús se le apareció. Y dice en el capítulo 1, versos 17 y 18 de este libro precioso de Apocalipsis, que Él se identificó diciéndole de esta manera: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves aquí y en otras partes de la palabra de Dios indica autoridad, dominio, señorío. Aquí la palabra de Dios nos dice sí que Él, cuando estuvo en la tumba, aún abandonado por el Padre, porque Él le dijo las palabras penúltimas del Señor Jesús antes de expirar en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él, desamparado de Dios, como hombre, como hijo de Dios, sin pecado, fue a la tumba y su cuerpo estaba tendido, por supuesto, pero dice la Biblia que Él estaba activo, trabajando ahí, en ese antro demoníaco contra el diablo. Hay un pasaje muy bonito en Marcos capítulo 3, versos 22 también, cuando el Señor Jesús estaba haciendo milagros. Llegó una ocasión en que los fariseos, instigados por el mismo diablo, llenos de odio hacia el Señor Jesucristo, le dijeron estas cosas tan feas a Él. En Marcos capítulo 3, verso 22 en adelante, que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, esto es, al diablo, al príncipe de los demonios, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, diciendo el Señor Jesús que el diablo es un ángel muy fuerte. No puede alguien más entrar en la casa de este ser tan fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. La casa, el dominio de Satanás, como leímos en Hebreos capítulo 2, verso 14, que es el dominio, ese antro que se llama el Hades. Él ha tenido dominio a causa del pecado que Él mismo inyectó en Adán y por el cual todos somos pecadores. Por eso morimos, y una vez muertos vamos a la tumba y
nos descomponemos y nos hacemos polvo, y es el diablo el que tiene el dominio de estas cosas. Pero el Señor Jesús llegó a ese antro demoníaco y luchó contra Satanás y contra su horde de demonios. Dice la palabra de Dios también, sí, que Él venció la muerte y venció la tumba y venció a Satanás. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versos 7 al 10. La epístola a Efesios capítulo 4, versos 7 al 10. Pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra. Ese antro, ese lugar lleno del poder del diablo y de los demonios. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Pero mire cómo dice acá, pues, que Él subiendo a lo alto, Él resucitado, exaltado por el Padre, para sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Antes que el Señor Jesucristo llegara al cielo, nadie más había entrado al cielo. No era posible. Él tenía que ser el primero. Es nuestra cabeza federal. Él es nuestro adalid. Él es, como dice la palabra de Dios, las primicias de la resurrección, las primicias del acceso al cielo. Y esta cautividad se refiere a ese dominio que Satanás tenía en ese lugar invisible, de los espíritus de las personas que han partido, de todos los que han muerto, todos los que en el tiempo del Antiguo Testamento habían fallecido, habían muerto, incluyendo a los profetas, a los patriarcas y toda la gente que conoció también a Cristo como Salvador personal, todos ellos que ofrecían corderos simbolizando el Salvador, y que creían en ese sacrificio, que por medio de ese sacrificio estaban figuradamente recibiendo perdón de sus pecados. Dice la palabra de Dios que todos ellos cuando morían no iban al cielo, pero llegaban a estar muertos y quedaban ahí en las partes más bajas de la tierra. La palabra de Dios nos dice en el libro del Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús nos da un asomo de lo que es ese lugar. Dice la palabra de Dios, hablando un poquito acerca del ladrón en la cruz, el que se arrepintió, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que cuando este hombre que se arrepintió, reprendiendo al otro, que le decía, hey, si eres el Cristo, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también, para seguir pecando. Pero el otro lo reprendió y le dijo, hey, ni aún tú temes a Dios. Nosotros, a la verdad, dice, por nuestras maldades estamos aquí pagando la cuenta, pero ningún mal hizo. Y volviéndose al Señor Jesús le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por supuesto, ese hombre estaba expresando, al decir ningún mal hizo, estaba diciendo que Él es sin pecado, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la promesa del Señor Jesús fue, de cierto te digo, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Así pues, el Señor, cuando murió y este ladrón murió, ambos fueron juntos al paraíso, no al cielo, pero a este lugar que se llama el Tártaros o el Hades, este lugar de que estamos hablando, donde tiene dominio a Satanás. Mira lo que dice en Lucas capítulo 16, hablando sobre el rico y Lázaro, como uno estaba en un lugar y otro en otro después que murieron. Dice la Biblia que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Lucas 16, 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el Tártaros, en este lugar del dominio de Satanás, dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, eso quiere decir un gran abismo, una gran separación está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: Tienen, óigannos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este lugar, pues, donde estaba Lázaro en el seno de Abraham, dice que estaba siendo consolado, estaba recibiendo bienes, estaba tranquilo. Ese es el lugar donde el Señor Jesús le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese es el lugar donde la palabra de Dios dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, todos los que conocían a Cristo como su Salvador personal, que habían sido redimidos por la sangre del Cordero desde el Antiguo Testamento. Ahí estaban. Algunos han dicho, falsos predicadores, que tenemos tantos en la actualidad, que Cristo Jesús tuvo que ir inclusive a sufrir las llamas, ser quemado en las llamas del infierno por nuestros pecados. Eso es una herejía, eso es falso, eso es mentira. El Señor Jesús no fue al mismo lugar donde estaba este rico y donde estaban los demás perdidos, pero Él llegó a la otra área, la que estaba del otro lado de la cima, donde estaban todos los creyentes en el Señor. La muerte de Cristo en la cruz fue suficiente para que nos redimiera de nuestros pecados. Él no tenía que ir al infierno para sufrir más todavía. El único sufrimiento que tenía es estar abandonado de su Padre, porque así estaba en esos días mientras su cuerpo estaba en la tumba. Pero la palabra de Dios dice que Él llevó cautiva la cautividad cuando Él resucitó. Prueba de su dominio sobre la muerte y sobre la tumba
y que ya miramos en el capítulo 1, versos 15, ¿verdad? Y 16 de Apocalipsis, que Él dice, yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Una prueba de esto es, como dice en Mateo capítulo 27, versos 46 al 53, lo siguiente. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías, llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es lo que dicen los otros evangelistas. Cuando Él exclamó esta gran voz fue cuando dijo, todo está consumado o consumado es. Y aquí el velo del templo se rasgó simultáneamente al decir Él estas palabras. Se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Como el Señor resucitó, como Él ya tenía las llaves de la muerte y del Hades, del infierno, del lugar donde estaban los redimidos, Él los tomó consigo y hizo que resucitaran y fueran a visitar a sus esposas, a sus niños, a sus papás o a las diferentes personas que ellos conocían. Qué victoriosa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Además de que la resurrección demuestra que nuestros pecados todos han sido perdonados, presentes, pasados, presentes y futuros, y somos salvos una vez por siempre, justificados por Dios a causa del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, y además de que también la resurrección demuestra que en el tiempo de su sepultura Él venció al que tenía el imperio de la muerte. También dice la palabra de Dios que nuestra propia resurrección está garantizada por la resurrección de Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Con el poder que Dios tiene, que ha tenido por toda la eternidad, con el poder de su palabra, con que Él creó todos los mundos, visibles e invisibles, con el poder con que Él tiene control de todas las cosas, con el poder con que Él levantó de la tumba al Señor Jesucristo, aprobando su sacrificio, aprobando su obra que Él hizo para darnos a nosotros no solo salvación del alma, pero también redención de nuestro cuerpo, al dejarnos libres ya, que ya Satanás no tenga ningún dominio sobre nosotros cuando morimos. Así también dice, con ese mismo poder, Él transformará el cuerpo de esta humillación nuestra, de este cuerpo actual que tenemos, débil, enfermizo, que muere y que se descompone. Dice que este cuerpo de humillación será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria
del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados por ese poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. En primera de Juan, capítulo 3, también versículos 2 y 3, dice, como otro pasaje paralelo de la misma enseñanza, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga del cielo para fundar su reino milenial, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Sí, la resurrección del Señor Jesucristo también demuestra la garantía de nuestra propia resurrección. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículos 25 y 26, cuando Marta y María estaban llorando, sufriendo por la muerte de su hermano Lázaro, el Señor vino para levantarlo de entre los muertos. Antes de levantarlo de entre los muertos, Él había pedido, le quiten la piedra. Pero Marta dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Y el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Y ella dice, yo sé que resucitará en el día postrero, más adelante, no ahora. Pero el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice en el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso le pregunto yo también a usted. Usted que ha oído este mensaje, si no conoce todavía el poder de Jesucristo, que vino del cielo, dejó su trono de gloria, se humilló y se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo un ser humano para redimirle a usted de sus delitos y de sus pecados. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Y usted necesita arrepentirse también y reconocerlo, evaluarlo a Él como su único y suficiente Salvador. La palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Cree usted eso? Amén. Si no, este mismo momento, usted puede hacer una oración a Dios y decirle que se arrepiente usted de sus pecados y confía en Él como su Salvador personal. Y a nosotros, hijos de Dios, que celebramos este día precioso de la resurrección, que somos sus hijos, que somos escogidos de Él para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que consagremos más nuestras vidas y que les seamos útiles aquí en su reino en este día. Nosotros también, que somos sus hijos, redimidos por la sangre del Cordero, sabemos que nuestra propia resurrección está garantizada. Amén. Yo espero, mis hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y que sepamos que por eso el Señor Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu palabra tan preciosa. Gracias, Señor, sí, porque la resurrección demuestra, prueba que el perdón de nuestros pecados por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario es un hecho, es una realidad, que lo que Él hizo ahí en la cruz y que le logró la salvación y perdón de nuestros pecados es garantizado por ti, Señor, y demostrado al levantarlo de entre los muertos. Que también
es la demostración de que Él venció la muerte, que venció la sepultura, que venció el dominio del diablo y que salió victorioso de la tumba. Por eso la palabra de Dios dice que solamente estuvo 3 días en la tumba y su cuerpo no vio corrupción, ni su alma fue dejada tampoco en el Hades. Señor, gracias, porque desde la tumba misma, tu palabra ya nos testifica que la obra perfecta de Él fue aprobada por ti. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y que ha derrotado a Satanás. Y gracias, Señor, porque nosotros cuando el Señor venga, dice tu palabra, si estamos muertos, si estamos en la sepultura, saldremos de ahí resucitados con cuerpo nuevo, glorificado, semejante al del Señor Jesucristo. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo semejante al el cuerpo de la gloria suya. Gracias, Señor, porque nosotros, hijos de Dios, podemos gozarnos en estas verdades preciosas que nos dice tu palabra. Bendice cada uno de mis hermanos, mis hermanas de la iglesia Canaán y de otros hermanos de otras iglesias, misioneros bautistas también, y cualquier otra persona, Señor, que también conozca a Cristo como Salvador personal, que Él y su familia sean muy bendecidas. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te lo bendiga, hermanos. Hasta pronto.